Hola, mi nombre es Ana Silvia Alonso Arias. Soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social. Actualmente curso el séptimo semestre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Este es un trabajo de la materia de resolución de conflictos y atención en crisis, impartido por la maestra Isis Guadarrama de Landa. En este trabajo conoceremos cómo es que los trabajadores sociales podemos intervenir ante una crisis o una resolución de conflictos. Antes de comenzar, es necesario que antes conozcamos el concepto de crisis y conflicto. Comenzaremos definiendo qué es una crisis. La crisis es el estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Ahora conoceremos qué es un conflicto. Un conflicto es una lucha expresa de al menos dos partes interdependientes que perciben que sus objetivos son incompatibles, sus compensaciones son reducidas y la otra parte impide alcanzar sus objetivos. Ahora, como este trabajo está enfocado en cómo es que los trabajadores sociales podemos intervenir ante una crisis y la resolución de conflictos, esto es importante, ya que como trabajadores sociales podemos intervenir ante estas situaciones en alguna de las áreas en las cuales nos encontremos, ya que contamos con los conocimientos y las habilidades para poder intervenir. En dado caso, en los conflictos podemos ocupar el papel de mediadores. Cabe destacar que el papel que juega el trabajo social dentro de las instituciones es el más importante, ya que trabajo social es el primer acercamiento con los usuarios. Somos nosotros quienes podemos detectar las problemáticas que los aquejan, para después darles las bases para solucionar estos. Existe una teoría denominada la teoría de la crisis. Esta es muy importante, puesto que como trabajadores sociales para poder intervenir es necesario que la conozcamos. Existen algunos principios sobre la teoría de la crisis. Uno de ellos son los sucesos precipitantes. Estos sucesos pueden ser un divorcio, un despido de trabajo o un cambio de escuela. Estos son algunos de los ejemplos de este tipo de sucesos. Otro principio son los tipos circunstanciales y de desarrollo. Un ejemplo de este que puede desencadenar una crisis es la pérdida de un ser querido debido a un desastre natural, es decir, la muerte repentina. Es un suceso que no se espera por la persona. Otros de los principios importantes de esta teoría son la clave cognitiva, la desorganización y desequilibrio, vulnerabilidad y reducción de las defensas, trastorno en el enfrentamiento, límites de tiempo, fases y estados del impacto de la resolución, efectos de la crisis para mejorar o empeorar. Es importante que tengamos esta base para poder conocer cómo es que podemos intervenir ante esta situación para actuar de una manera adecuada. Existen personas que tienen la capacidad de enfrentar una situación de crisis y sacar lo mejor de esta. ¿Y cómo se le llama a esta actitud? Esta actitud es la resiliencia, la cual una de las definiciones que se marcan es que es la actitud de las personas que tras haber sufrido graves conflictos eran capaces de mantener un equilibrio mental que les proporcionaba paz y tranquilidad. Cabe destacar que hay personas que pueden desarrollar esta habilidad y hay otras que no.
Entonces, como trabajo social, el primer paso es tener el primer contacto con el usuario. En segundo, conocer las dimensiones del problema. En tercero, establecer posibles soluciones. Cuarto, establecer metas para después proseguir a dar el seguimiento al caso de nuestro usuario. Enseguida se presentan algunos de los aspectos que podemos hacer y que no debemos hacer en los primeros auxilios y en el contacto con nuestros usuarios. El primer paso, que es el contacto, debemos escuchar, no debemos contar nuestra propia historia. En el segundo, de dimensión del problema, debemos hacer preguntas abiertas, no depender de sí o no, ya que esto no nos proporcionará mayor información para poder dar soluciones a esto. Las posibles soluciones debe ser nuestro usuario quien las proponga, no nosotros. Acción concreta, establecer metas y no intentar resolverlo todo en el momento. Seguimiento. Debemos dejar que nuestro usuario pueda seguir contactándonos, no debemos abandonarlo ni dejarlo a su suerte. Ahora hablaremos de la resolución de conflictos. Lederach considera que son 5 las principales posturas personales. La primera es competir, por segunda, evitar, en tercer lugar, el negociar, cuarto, acomodar y en quinto, colaborar. Esto puede ayudarnos a evitar o solucionar los conflictos que se nos presenten con algunas otras personas. Asimismo, podemos proponerlas como mediadores en caso de los trabajadores sociales. Ahora, ¿cómo es que se resuelve el conflicto? Existen 3 factores en los que podemos basarnos como mediadores ante un conflicto o como personas que enfrentan un conflicto, las cuales son 3. Esta es la tolerancia, la cooperación y la colaboración. Esto nos ayudará a poder enfrentar nuestro conflicto de una mejor manera y dar alternativas de solución, las cuales ambas partes implicadas se vean beneficiadas. ¿Y qué son las fases del conflicto? Las fases del conflicto son aquellas en las cuales, como trabajadores sociales, haciendo el papel de mediadores, podemos basarnos. Estas son el conocimiento del problema, cómo es que surge, el porqué, el diagnóstico del conflicto. Después, la reducción del conflicto. Esto es el saber si se logró llegar a un acuerdo o existe la posibilidad de que intervenga otra persona más. Fungiendo el papel de mediadores, debemos conocer que la autora Ilia Morales y Annette de la Paz en 2013 nos dan a conocer 12 destrezas de la resolución de conflictos. La primera es la perspectiva de ganar a ganar. El segundo, la respuesta creativa. En tercero, la empatía. Cuarto, asertividad apropiada. 5. Poder cooperativo. 6. Manejo de emociones. 7. Disposición para resolver. 8. Bosquejo del conflicto. 9. Desarrollo de opciones. 10. Introducción de la negociación. 11. La introducción a la mediación. Y 12. Ampliando perspectivas. En estas podemos basarnos para poder dar alternativas de solución ante los conflictos que lleguen a presentar nuestros usuarios. Hemos llegado al término de esta materia, la cual me deja muchos conocimientos para poder tener una intervención adecuada. Me deja información en la cual puedo basarme para saber cómo poder intervenir, el cómo actuar ante un papel de mediadora en el área en la que me encuentre, ya que en cualquier área podemos encontrarnos con usuarios que presenten alguna crisis o una situación de conflicto y que van a acudir al trabajo social
para buscar una solución. Recordemos que este es uno de los principales objetivos de nuestra carrera, el que es el buscar el bienestar de nuestros usuarios. Entonces, es importante, considero, que esta materia sea aplicada a todos y cada uno de los estudiantes de esta licenciatura, ya que es muy importante el saber y tener las bases para poder intervenir adecuadamente y poder dar soluciones a nuestros usuarios. Fue una materia con muchísima información que me queda no solo para intervenir como trabajadora social, sino como persona ante una situación de crisis. Ahora sé que existe la resiliencia y que puedo hacer uso de esta para poder enfrentar mis situaciones de crisis y sacar lo mejor de esta. Quiero agradecer a mi maestra por su apoyo y pues gracias a ustedes por poner atención a esta presentación. Espero que haya sido de su agrado, que la información haya sido clara y concisa.